Ya, buenas noches. Hoy día no vamos a usar DataShow porque me, me resulta mejor hacer el estudio hoy día con la pizarra, ¿ya? Y es porque hemos estado analizando los atributos de Dios y hemos revisado parte de los atributos insondables de Dios, eh, y partimos con el atributo del amor desde el punto de vista de la descripción como atributo moral. Ahora, obviamente el amor es un atributo moral, pero también es insondable desde el punto de vista de que el amor de Dios es algo que está absolutamente lejos de lo que nosotros llegamos a concebir como amor, ¿ya? Aun cuando nosotros como hijos de Dios hoy día estamos llamados a desarrollar ese amor en nosotros, todavía sigue siendo lejano y distante por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, para entender el amor de Dios, nosotros tenemos que también entender e incorporar más profundamente el tema de la elección, porque ciertamente cuando hablamos del amor de Dios, vamos a hablar también de un amor que es incondicional, pero que es dirigido, ¿ya? Dios no ama a la humanidad, en términos generales. Esa es una concepción humanista. Dios ama a los humanos que Él eligió, y lo vamos a ver y revisar hoy día, ¿ya? Vamos a partir de lo más atrás posible, y los que hacen el estudio evangelístico o lo han hecho o lo hicieron, se recordarán que siempre nosotros trabajamos en función de dos flechas que son bastante gráficas. Lo que yo quiero es que, o lo que espero, mejor dicho, desde el punto de vista académico, si se quiere, es que nosotros podamos centrarnos verdaderamente en los hechos bíblicos, en los relatos bíblicos, y no en los cuestionamientos a ese relato. Me explico. Nosotros, primero que nada, vamos a ir a Isaías 53 para entender esto, porque esta es una máxima que opera en todo el amplio espectro del estudio bíblico. Isaías 53, Isaías 55, versículo 8 y 9. Primera cosa. ¿Quién lo quiere leer? No, ya. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya. Entonces, mira lo que dice esa palabra. Lo primero que dice es, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahora, cuando nosotros estamos en una naturaleza humana sin Dios, tenemos un alma y un cuerpo, ¿no es cierto?, que son una unidad, y el alma es el asiento de todos nuestros sentimientos, emociones, inteligencia, en fin, todo lo no físico que nosotros podemos describir se encuentra en el alma, y por supuesto, aquí se originan los pensamientos, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo es el nuevo ser, el ser interior, ¿no es cierto?, que viene a posicionarse en la vida nuestra, y Él trae el pensamiento ¿de quién? De Dios, ¿no es cierto? Tenemos la mente de Cristo, dice Pablo, ahora, porque estamos en esta condición. Por lo tanto, cuando dice que mis pensamientos no son tus pensamientos, se está refiriendo a la forma de pensar almática que tengo yo, que es una naturaleza caída. En esos pensamientos, las personas dicen, yo no puedo concebir un Dios que elige a algunos para salvación y a otros los deja para condenación. ¿Dónde está esa controversia? En esta parte. Mis sentimientos, mis emociones, mi visión, mi opinión, mi posición, mi deseo. Y eso es lo que en definitiva causa una nube que nubla el entendimiento espiritual. Por eso es que el ejercicio de la vida espiritual es tan importante para entender
no solamente a la Escritura, sino que al autor de la Escritura. Por supuesto que el entendimiento que vamos a tener de él nunca va a ser pleno ni completo. El que entienda a Dios significa que va a ser como Dios. Ninguno de nosotros es como Dios. ¿Ya? Entonces, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos se refiere a caminos, mis decisiones no son como vuestras decisiones. Y termina diciendo que la distancia entre nuestra manera de pensar y la de él no es paralela, es una cosa sideral. Dice así como la altura de los cielos, así de lejos está mi forma de pensar que la tuya. Por lo tanto, nunca como cristianos nosotros examinamos la Escritura a la luz de esto. Por eso es que dice que el hombre natural, sin el Espíritu Santo, para él esto es completamente locura. ¿Estamos? Entonces, esa parte es la que tenemos que ejercitar nosotros para que nos pueda explicar efectivamente, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Entonces, partimos con esa máxima. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos, mis decisiones, cómo hago yo las cosas, no tiene nada que ver contigo. Probablemente nosotros más de alguna vez nos dijimos a nosotros mismos ¿para qué Dios dejó que se siguiera desarrollando la humanidad en Adán y Eva si ya habían caído? Muchos de nosotros habríamos dicho, ¿no es cierto?, con destruirlo ahí nos ahorramos todo el problema. Esa es mi manera de pensar, probablemente esa era tu manera de pensar, y para nosotros, en esta manera de pensar, no vamos a entender jamás la mente de Dios, jamás. ¿Ya? Entonces, última vez para que nos quede claro. Luchito, ¿puedes leerlo, por favor? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. ¿Cómo? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Ya, ¿está claro eso? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es analizar efectivamente desde una óptica espiritual la Escritura. Nunca desde una óptica humana, sola, caída. ¿Ya? Todavía hay personas que dicen, yo no puedo aceptar a un Dios que mandó a matar a todas las amalecitas, incluidas guaguas, hasta el perro, el gato, lo que tuviera vida, había que eliminarlo. ¿Ya? Tú y yo, probablemente en nuestra mente carnal caída, que muchas veces nos creemos más buenos que Dios, nunca habríamos aceptado eso, ¿no es cierto? Pero Dios lo hizo. La pregunta es, ¿se equivocó Dios? ¿Fue injusto Dios? No lo entiendo. Aunque sí lo entiendo, porque la Biblia lo revela por qué. Pero puede ser que yo no lo acepte, porque a lo mejor yo que habría dejado, como Saúl, habría dejado a lo mejor para este lado, esto acá, ¿no es cierto? Pero la orden no fue dejar lo mejor, ni aunque fuera para Jehová, sino que eliminar todo. Porque no se complace Dios en los holocaustos, sino que en que le obedezcan. ¿Ya? En que le obedezcan. Esto bien claro. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos, sus decisiones no son nuestras decisiones. Bajo esa perspectiva, ¿no es cierto?, y bajo ese paraguas, cuando nosotros, les vuelvo a insistir, por eso es que no se desvíen a, ¿cómo se dice?, pensamientos carnales de por qué y para qué y cómo qué, sino que concéntrense en los pilares escriturales. Hay máximas escriturales. La primera la acabamos de ver. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Segundo, Dios creó al ser humano, a un ser humano llamado Adán, y de él sacó a un ser humano, mujer, llamado Eva, y a ellos les dio la capacidad de con J elegir o con G. Es que esto es un elegir. ¿Ya? Por favor, hoy día quiero que erradiquen de su mente la palabra albedrío. La palabra libre o la expresión libre albedrío, no me tiré para la tablita, Mita. Si no te voy a sacar la tarjeta roja y isofacto. Te voy a mandar a la iglesia mormona. Ya. La palabra libre albedrío o la expresión libre albedrío en la Biblia no aparece
La palabra o la expresión libre albedrío es algo que se acuñó en el 1600 y tanto en la controversia que hubo entre calvinistas y arminianos. ¿Ya? La palabra albedrío, arminiano, ¿ya? La palabra albedrío significa que como que el hombre tiene muchas opciones y el ser humano no tiene muchas opciones, tiene dos. O elige a Dios o elige al diablo. ¿Ya? No hay muchas opciones. El libre albedrío significa y da lugar a que yo puedo llegar a Dios a través de los mormones, puedo llegar a Dios a través de las piedras, puedo llegar a Dios a través de muchas cosas. Esa es la concepción y así se acuñó el libre albedrío. Pero la palabra siempre habla de elección, porque la elección de un ser humano siempre es dos caminos. Nada más. Elijan ustedes hoy día, hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Elijan ustedes hoy día la bendición o la maldición. ¿Ya? No hay un degradé de elecciones en las cuales el ser humano pueda transitar. Aunque en su mente carnal caída cree, pero en el concepto espiritual solamente puede elegir hacer la voluntad de Dios o no hacerla. ¿Ya? Por lo tanto, los únicos seres humanos antes de la venida de Jesucristo que tenían esta condición fueron Adán y Eva. ¿Qué eligieron ellos? El pecado, fallarle a Dios. Por lo tanto, ahora, ¿por qué sabía Dios que iban a fallar? Y todas esas preguntas, por favor, erradícalas. ¿Ya? Eso es filosofar sobre algo que Dios no nos revela. Las cosas reveladas son para nosotros, las no reveladas son de Dios. ¿Qué es lo concreto? Estos se equivocaron, eligieron mal. No, pecaron. No se equivocaron, pecaron. El pecado no es un error. El pecado es una afrenta a la voluntad de Dios. Yo puedo decir, pucha, me equivoqué, porque debería ser otra cosa. No, el pecado es una afrenta abierta a la voluntad de Dios. No, Adán y Eva no pecaron, no se equivocaron porque no tenían toda la información, no se equivocaron porque, ¿me entiendes? Ellos pecaron. La palabra pecado significa una afrenta a Dios. Por supuesto significa error, pero es una afrenta a Dios. Como consecuencia de ese pecado, la raza humana nace ahora muerta. ¿Qué significa que nace muerta? Separada de Dios. Muerto espiritualmente, ¿no es cierto? El espíritu salió, por lo tanto, esto también murió. Lo que pasa es que esto se demoró, en el caso de Adán, 945 años, 960 años, perdón. Adán, 930. ¿Ya? Entonces, en el caso de nosotros, los que más vivamos, si es que vivimos 80, 85, y en realidad no más que eso, después empezamos a hablar puras tonterías. Entonces, ya estamos muertos, ¿cierto? Tú estás muerto, tú eres un muerto viviente. Los seres humanos son muertos vivientes, que es lo único seguro que tienen todos, que se van a morir, que son mortales, que en cualquier momento se les puede terminar esa vida, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que heredó la humanidad. Vamos a ir a Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 12. Las consecuencias de esa separación. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. Ahí está, rajuñera nomás. ¿Viste? Eso es gracia, mira, me llega la gata. Ya, Romanos 3, versículo 9 al 12. ¿Quién lo tiene? Ya. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Pausa.
Recuerda usted que el pensamiento judío, en el pensamiento judío existían dos tipos de personas, ellos, los judíos, y los otros. Los otros podían ser griegos, holandeses, todos los demás. Se los denominaba gentil, ¿no es cierto? Ahora, dice que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. No que cometen pecado solamente, sino que están bajo pecado, bajo la maldición del pecado, esclavos del pecado, ¿ya? Y la consecuencia de eso es lo que viene a continuación, o parte de eso. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cuál es la realidad a la luz de la Escritura de la humanidad? Todos los seres humanos, como consecuencia de este pecado, no hay justo, ni uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Pero es que yo siempre he buscado a Dios. No, tú no buscabas al Dios de la Biblia. Tú buscabas al ídolo que te creaste en tu mente. ¿Ya? No buscabas al Dios de la Biblia. No hay justo ni aun uno, nadie, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Nuestra mente, por eso dice que los que están en la carne no pueden entender nunca jamás las cosas del Espíritu y siempre van a parecer locura. No hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque Jesús dice, ustedes, ¿se acuerdan ese pasaje? Son malos, pero a veces dan cosas buenas. Porque ¿qué padre, si su hijo le pide un pescado, le va a dar una piedra? ¿No es cierto? O una serpiente. Nosotros somos malos, que a veces hacemos cosas buenas. El humanismo dice que somos buenos y que a veces hacemos cosas malas. Por el medio, por esto, por las condiciones, por todo. No, no, no. La realidad es que todos somos buenos. Y Jesús dice, sí, ustedes son malos. Es cierto, a veces hacen cosas buenas, pero son malos. ¿Se entiende eso? Entonces es una condición. Por lo tanto, si no hay justo, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay quien esto, no hay nada, significa entonces que nosotros estamos absolutamente imposibilitados siquiera de acercarnos a Dios, y peor que eso, ni siquiera queremos. Ni siquiera queremos. ¿Ya? Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. 5:12. Romanos 5:12. ¿Quién lo tiene? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, estamos claros a la luz de estos pasajes bíblicos, hay muchos más, pero a la luz de estos pasajes bíblicos, ¿cuál es nuestra condición como humanidad, como seres humanos? ¿No es cierto? Nosotros estábamos muertos en delito y pecado, dice, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué nos correspondía a toda la humanidad? Antes de eso, condenación. Y como resultado de eso, lago de fuego, pasando una temporada en el infierno. ¿Cierto? Entonces, ¿qué te correspondía a ti? ¿Qué le correspondía a tu vecino, a tu abuelo, a tu tío? Esto. Aquí Dios, la condenación es el justo pago por el pecado. ¿Cierto? Ahora, por eso es que la doctrina de la elección no tiene que ver con el juicio ni con la condenación, tiene que ver con la gracia. Porque por gracia Dios sacó a unos de este camino. ¿Tuvo una razón el Señor para hacerlo? Claro que tuvo una razón para hacerlo, pero esa razón no está en ti,
no está en mí, está en Él. Y es no revelada. ¿Ya? El cristianismo no es un puente, como dije la otra vez, tan ancho que cabe toda la humanidad, pero hasta la mitad. Entonces, la gente, el cristianismo humanista lo que dice es, Dios hizo su parte en Jesús, ahora te toca a ti hacer la tuya. Entonces, el puente es ancho, cabe toda la humanidad, pero está hasta la mitad. Entonces, de aquí para allá tenés que nadar tú. Es tu decisión. ¿Podríamos llegar nosotros a eso? No, la Biblia dice que el camino, en primer lugar, es estrecho, y en segundo lugar, llega hasta el otro lado, y en tercer lugar, por ahí pasan solamente ovejas. Por eso yo soy la puerta de las ovejas. A eso se refiere. Él es la puerta. ¿Recuerdan ustedes? Y entran y vuelven a salir porque son enviados, pero hayan pastos. ¿Recuerdan cuando les hablé de cómo era el sistema de los pastores que eran dueños de las ovejas? El asalariado venía y ponía una reja acá y se iba a acostar. Pero el que era dueño de las ovejas, él se acostaba ahí y se acurrucaba, ¿no es cierto? Entonces escuchaba cualquier cosa, estaba atento en todo momento. Por eso dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí pasa. ¿Ya? Entonces ese concepto es fundamental de entender. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es así? Vamos a el mismo libro de Romanos. Capítulo 8, versículo... No, primero capítulo 5. Versículo 1 al 6. Al 7, perdón. Al 8. Porque leamos las porciones completas. Nunca saquen un texto del contexto. ¿Ya? Entonces, esos 8 primeros versículos nos van a entregar no solamente un texto, sino que también un contexto. Estamos claros, la realidad humana estaba perdida, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, Jesús, Pablo dice de la misma masa, en fin, todo eso. Ya, ¿qué dice entonces ahora Romano? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos lo hallamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pausa. Otra vez, por favor, Dominguito. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. No hay justo ni aún uno, dice. Pero ahora está diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos entrada. Por eso tenemos entrada. Justificados por la fe. Ahora, todavía no terminen de leer ahí, dejen el dedo y vayan a Efesios. Capítulo 2, versículo 1 al 6, al 7, al 10, 2, del 1 al 10, ya. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Él es el que nos da la entrada por su redención. Ahora, capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pausa. Y Él les dio vida cuando ustedes estaban. ¿Quién nos dio vida? Él. ¿No es cierto? Jesús. ¿Por qué? Porque yo no podía, un muerto no puede darse vida a sí mismo. Si Él no provoca en mí el crecer o el nacer de nuevo, por eso le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo porque tú estás muerto. ¿No es cierto? Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y merecíamos, como el resto de la humanidad, la misma condenación. Pero Él decidió, en su soberana sabiduría y gracia, darnos vida. Ahora sí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Por lo tanto, a los que no le dio vida, continuarán como hijos de ira. Por eso es que es importante que entendamos bien esto, porque cuando hablemos del amor de Dios, tenemos que hablar del objeto del amor de Dios, que son sus ovejas. No es la humanidad. Porque si Dios amara a toda la humanidad, entonces nadie sería condenado. ¿Cierto? Y no, el pecado no sería castigado. Él mostró su gracia, rescatando a algunos, y mostró su justicia, dejando a otros que sí se lo merecen. Por eso esto no es injusticia. No es injusticia porque todos merecíamos condenación. Esto es gracia, que a pesar que todos merecíamos condenación, salvó a algunos para mostrar su gracia. Es al revés la versión. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, y por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo, un don de Dios. Tú ni yo no podíamos tener fe en Dios porque estábamos muertos. Él nos regaló la fe para creer en Él. ¿Se entiende eso? Eso es lo que dice la Biblia. Tú no tenías fe en Dios. En el Dios de la Biblia, en el Dios Salvador, tú no tenías fe. Yo no tenía fe porque estaba muerto en delito de pecado. Si la Biblia dice que no había ningún justo, yo no era la excepción. Si la Biblia dice que nadie buscaba a Dios, tú no éramos la excepción. Estábamos exactamente en la misma condición. Que tuvo que operar una obra sobrenatural del Espíritu Santo que te dio vida cuando estabas igual que todos los demás muertos. Y al darte vida, te dio fe para que tú creyeras en Dios. ¿Sí? ¿Vamos? Ya. Volvamos a Romanos entonces. Romanos 5, 1 al 5, al 6. Dale. Justificados pues por Dios, ¿no? Sí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador. Él es el mediador. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y a la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en ti y en mí. El amor de Dios fue derramado en ti y en mí. Si Él no nos hubiese elegido para amarnos, tendría que haber derramado su ira en nosotros. Aquí no existe una cosa neutral. No es que Dios dejó de lado a unos y tomó a otros. Dios salvó a unos con todo lo que eso significa, con todos los beneficios. Por eso es que esta doctrina es maravillosa, porque te abre los ojos realmente a la magnitud del amor de Dios. Tú ni yo no merecíamos, porque de la misma masa Dios hizo vasos, de la misma masa Dios hizo vasos de honra y de deshonra, y a ti te determinó para vaso de honra. Pablo dice, yo preferiría ser anatema porque mi pueblo se salvara, pero aunque él deseara eso, no iba a suceder porque Dios ya lo había hecho un vaso de honra. Él está expresando el deseo, el dolor de su corazón de ver que su pueblo, que fue el depositario original de la ley de Dios, había rechazado al Mesías.
porque estaba así escrito. ¿Ya? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Pausa. Eso se refiere a que alguien podría dar su vida acá, humanamente, por un justo, ¿no es cierto? Pero en el nivel humano, no a los ojos de Dios. ¿Ya? Hay gente que da la vida por la patria, hay gente que da la vida por el equipo, hay gente que da la vida... O sea, hay causas por las cuales el hombre pudiera estar dispuesto a dar la vida, hasta sus hijos. Pero eso no significa que se equipara al sacrificio de Jesús. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Por el bueno, escúchenme, por eso es que acá, ¿no es cierto? Alguien dice, chuta, esta persona se merece esto acá, yo voy a hacer este sacrificio por esta persona porque es mi hijo, le voy a regalar el riñón, le voy a regalar cualquier cosa. Pero miren, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Le darías tu riñón al violador de tu hija? En cambio, Dios muestra cuántas veces nosotros violamos la ley de Dios. Y Él no solamente nos dio un riñón, nos dio toda su vida. Entonces, Dios muestra su amor. Eso es, hermano, hermana, lo que tú tienes que aquilatar con mayor fuerza. Si tú dices que tú elegiste a Dios y que tú tienes libre albedrío, el albedrío te está llevando el 50% de la gloria. Porque sí, Dios hizo su parte, pero yo hice la mía. La doctrina de la elección es preciosa y es bíblica porque quita de nosotros cualquier posibilidad de intervención. Todo es de Dios, por Dios y para Dios. Nosotros no tenemos ninguna participación, absolutamente ninguna. Todo es por gracia. Y esto te libera ¿de qué cosa? De la presión de creer que tú eres el que convierte personas. Tú hoy día tienes que tener la libertad de santificarte, no porque a través de tu santificación se va a convertir tu vecino, tu hermano, sino porque amas a Dios. Porque nadie va a llegar al cielo por mi ejemplo. Pero yo tengo que santificarme porque amo al que me amó primero. Y si Él me dice que hay que santificarse, me santifico. Y lo hago gustosamente. Por eso Pablo dice, ¿qué cosa? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Antes que yo he trabajado más que todo. Pero no yo, la gracia de Dios en mí. No está diciendo me estoy ganando el cielo, yo estoy ganando gente. No, lo que está diciendo Pablo es que está respondiendo a un amor que recién está empezando a entender. Imagínate tú y yo que nos fuéramos a acostar con el peso de que las almas dependieran de nosotros. Nadie podría. ¿Quién puede vivir con ese peso? ¿Quién puede vivir con el peso de decir, chuta, esta señora se fue al infierno porque yo le di un mal ejemplo? No, esa vieja se fue al infierno porque estaba condenada. No, es que ya está condenada. Pero Dios me va a pescar a mí, me va a juzgar en el tribunal de Cristo y va a echar mis obras arriba del fuego y si son puro heno y hojarasca voy a perder. Pero no la salvación. ¿Ya? Entonces, claro, entonces eso nos libera y nos permite amar libremente a Dios y amarlo por la razón correcta. Cuando las personas piensan que, por eso es que la doctrina o la forma de ver la salvación como una elección tuya, hace que tú te lleves la gloria, que dependa de ti, entonces tú dices, vamos allá porque a través de este sistema vamos a ganar muchas almas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué fomenta eso? La gloria. Vamos a invitar a esta persona porque esta persona predica y la gente se convierte. Aunque tenga un don, pero eso es otra cosa y es otra historia. El tema es, y terminamos diciendo, pero mucho más estando, versículo 7. 8 vimos, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí está, por él seremos salvos de la ira que nos correspondía igual que a toda la humanidad, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos débiles, aún éramos pecadores, y como dice más abajo, aún éramos enemigos de Dios, pero Dios nos redimió en Cristo Jesús.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación. Entonces, ahora, Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 10. Perdón, 1 al 8. 1 al 8 primero. Efesios 1, 1 al 8. Ya, ahora, ¿cuándo Dios nos redimió? ¿Cuándo Dios decidió por ti? Aquí lo explica. Estamos claros que hay una decisión, que hay una elección. Ahora, ¿tú hiciste una elección por el Señor? Sí. ¿Es verdad eso? Claro que es verdad. Pero hoy día tú completas el panorama porque sabes que esa elección ya la hizo primero por ti el Señor y que Él te eligió para que tú lo eligieras. ¿Ya? ¿Quién va a leer? Luchito. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pausa. Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Según el puro efecto de su voluntad. Por lo tanto, eso nunca lo vas a saber, por lo menos en esta vida. Eso no es sondeable, no es, y si empezamos a buscar eso, vamos a terminar chocando y equivocando, porque por el puro efecto de su voluntad, Él te eligió. No trates nunca jamás de buscar una razón o que en nuestra lógica humana, ya sea para un lado o para otro, hubo una elección. No, esa elección Dios no nos reveló el por qué lo hizo. Lo que está claro es que lo hizo. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la gracia, la gloria de su gracia. Él va a mostrar su gracia en la eternidad por medio de la redención de su iglesia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Según su beneplácito, según se había propuesto en sí mismo, por el puro efecto de su voluntad. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo nos eligió? El Padre nos eligió antes de la fundación del Hijo. El Hijo nos redimió de acuerdo al plan establecido antes de la fundación del mundo. Y el Espíritu Santo nos trajo por medio de la predicación de la palabra, porque dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, pero ahora entiendo que la fe fue un regalo de Dios. Dios te dio a ti y a mí el regalo de la fe para que cuando escuchamos la palabra de Dios nos fuésemos hacia allá. ¿Cuántas voces escuchaste tú antes? Muchas. El mundo perdido va a escuchar cualquier voz, todas las voces, menos la de Jesús. Menos la de Jesús. Es terrible cuando dice la palabra, por ejemplo, que el Dios de este siglo les puso un velo a los perdidos, Dios autorizó a que les pusiera un velo a los perdidos, por lo tanto, nunca jamás van a ver a Dios. La pregunta es, ¿sabes tú quién es perdido y quién no? No. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Recuerda la parábola del sembrador? Sembrar. El sembrador dice que iba y... Aquí está muy seco, no voy a tirar nada. Hay mucha piedra tampoco. Aquí sí. No. Donde sea. Porque aún en medio de esos pedregales puede haber una oveja de Dios. Yo no lo sé. Y por eso esto incentiva el evangelismo y entendemos verdaderamente el evangelismo, porque hasta allá en nosotros tiene que haber oveja de Dios. Pues. Y yo y la iglesia quiero que participe de esa recolección. El error de las misiones es creer que
el éxito está en la cantidad. No, porque puede ser una oveja. Una oveja. ¿Ya? Y esa oveja es de Dios. Cuando entre la última oveja en el redil del Señor, en este tiempo va a venir el rapto. Por eso es que está lindo el pasaje de Juan. El Evangelio de Juan. Capítulo 10. Versículo 1 al 5. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese ladrón y salteador. ¿Está claro? Jesús es la puerta, no hay otra cosa. Todo lo que se trate de meter por cualquier otro lado que no sea Jesús, no hay muchos caminos, no hay esto, no hay esto, no hay albedrío, no hay nada. Solamente si no es Jesús, no es. ¿Ya? Recuerden, aprendan a pensar con absolutos. El Señor es absoluto. El que está conmigo es, el que no está conmigo, desparrama. El salvo, perdido. Hijo de Dios, hijo del diablo. Hijo de derramar amor, derramar ira. Todo es absoluto. Todo es absoluto. Ya. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Por lo tanto, cuando decimos Dios es un Dios personal, claro que lo es. Cuando Él estaba en la cruz colgado, estaba pensando en ti. Isaías 53 dice, verá el fruto de su aflicción. El fruto de su aflicción somos todos nosotros. Él por nombre nos llamó. Por nombre nos llamó. La salvación no es que Jesús murió por todos para ver si cualquiera se pueda salvar. No, Dios murió por un rebaño específico. Si Dios hubiese muerto por todos, esperando que algunos se salvaran, el que quisiera, entonces ya no es personal. Es impersonal y está sujeto a mi decisión. ¿Cómo está sujeto a mi decisión si yo estoy muerto? Si Él no me saca, yo no salgo. Por eso es que la palabra redención es tan importante también, porque los redentores eran los únicos que podían comprar la esclavitud de una persona y soltarla. Pero un esclavo no podía ni siquiera comprar su libertad. ¿Ya? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, Todas las propias, somos suyos. va delante de ellas, las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Claro. ¿Por qué tú no estás viendo a los testigos de Jehová? ¿Por qué no estás? Porque eres más inteligente que la gente que está metido con los testigos de Jehová, que está con los mormones, que está con esto. ¿Por qué a ti no te hace sentido eso? ¿Por qué tú escuchas la Biblia nomás y la Biblia te hace sentido? ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Porque Dios te regaló la fe, la gracia y todo lo que tú necesitabas. Por eso es que a eso hay que entrenarlo. Por eso dice la Biblia que aún los elegidos pueden ser engañados, pero no van a ser engañados. Dice, puede, pero no van a ser. ¿Por qué? Porque son ovejas de Dios y nadie los va a arrebatar de las manos. Ese versículo siempre es mal interpretado, es como que cualquiera de nosotros se puede desviar y hoy día puede estar con los mormones. No, eso, si está así, nunca fue. ¿Existe la posibilidad de que nos engañen? Claro, pero eso no va a suceder, porque Él es el que sostiene nuestra salvación. El que la da, la mantiene. Y el que la mantiene, la asegura. Por eso dice que el Espíritu Santo nos sella y es Él las arras, la garantía de que tú eres un hijo, una hija de Dios. Y como hija de Dios, eres oveja de Dios y escuchas su voz y sigues a tu pastor porque Él te llama por su nombre, por tu nombre. Jesús no dijo, humanidad, ¿quién quiere ser salvo? No, dijo Juan, Pedro, María, Lucho. Con nombre, Consuelo. Consuelo. Por tu nombre te llamó. No fue un llamado viva voz, ¿quién quiere? Fue un llamado personal, porque el Dios es un Dios personal. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores,
luego entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Puede el ladrón matarte, robarte y destruirte? No. No. ¿A quiénes va a matar, robar y destruir el ladrón? Al mundo. Al mundo, a los hijos de ira, porque Dios va a usar al mismo Satanás para hacer su juicio sobre las naciones. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está, pues, Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo no vamos a amar a Jesús? ¿Cómo no vamos a amar a Dios? ¿Cómo no vamos a tener una sonrisa en nuestros labios permanentemente por el amor de Dios por nosotros? Yo soy el buen pastor mi vida da por las ovejas. Por sus ovejas, ¿no es cierto? No se olviden del contexto. Si yo leo esto, puedo quedar como ovejas en términos generales, pero él dice por sus ovejas. Viene hablando en todo rato que son sus ovejas, las conoce, sus ovejas oyen su voz, lo conocen, él conoce a las ovejas, les llama por su nombre, por lo tanto, por esas ovejas él vino a dar la vida. Entonces Jesús no vino a morir por un número potencial de personas. Jesús vino a morir por un número específico de almas. Sí. Aunque no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las infecta. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Eso estaba haciendo la alusión a los religiosos de la época, ¿no es cierto?, que no les preocupaban las personas de verdad. ¿Ya? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué nacionalidad tenían las primeras ovejas de Jesús? Judíos. ¿No es cierto? Entonces le está diciendo, pero tengo otras ovejas, o tengo ovejas que no son de este redil. Y ahí estabas tú, estaba yo, todos los gentiles. A esas también las tengo que traer. Oirán mi nombre. Hasta el año 2014, 2015, voy a seguir sacando ovejas hasta el momento en que yo determine que el número se completó y el establo está, el redil está completo, entonces voy a venir por mi pueblo, por mis ovejas. Sigue, 17 y 18, por favor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 22 al 29. Celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos llevarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas harán que crean en mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuándo te las dio a Jesús? Desde antes de la fundación del mundo, ya planeó. Estas son las ovejas que te voy a dar de toda esta humanidad que va a vivir 6.000, 7.000 años, y en cada época van a haber ovejas mías que yo voy a llevar al redil. ¿Ya? La última parte del rebaño va a ser llenada por estas ovejas que están en el periodo de la iglesia, de la gracia, que es la consumación de todo el plan de Dios. Mi oveja oye mi voz, le dice a los fariseos: ustedes no me van a creer nunca, no porque no tengan capacidad intelectual, no porque tengan un corazón aquí o allá, o no porque no quieren, no, sino porque no son mis ovejas. Y como no son mis ovejas, nunca jamás van a escuchar mi voz, porque mis ovejas oyen mi voz. Último pasaje, Lucas capítulo 10, versículo 21 al 24. 21 al 24, haciendo énfasis en el 22. Lucas. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo:
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, te agradó.
¿Quién lo quiere leer? No, a ver, ya. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya. Entonces, mira lo que dice esa palabra. Lo primero que dice es, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahora, cuando nosotros estamos en una naturaleza humana sin Dios, tenemos un alma y un cuerpo, ¿no es cierto?, que son una unidad, y el alma es el asiento de todos nuestros sentimientos, emociones, inteligencia, en fin, todo lo físico que nosotros podemos describir se encuentra en el alma, y por supuesto, aquí se originan los pensamientos, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo es el nuevo ser, el ser interior, ¿no es cierto?, que viene a posicionarse en la vida nuestra, y Él trae el pensamiento ¿de quién? De Dios, ¿no es cierto? Tenemos la mente de Cristo, dice Pablo, ahora, porque estamos en esta condición. Por lo tanto, a la luz de esto, por eso es que dice que el hombre natural, sin el Espíritu Santo, para él esto es completamente locura. ¿Estamos? Entonces, esa parte es la que tenemos que ejercitar nosotros para que nos pueda explicar efectivamente, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Entonces, partimos con esa máxima. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos, mis decisiones, cómo hago yo las cosas, no tiene nada que ver contigo. Probablemente nosotros más de alguna vez nos dijimos a nosotros mismos, ¿para qué Dios dejó que se siguiera desarrollando la humanidad en Adán y Eva si ya habían caído? Muchos de nosotros habríamos dicho, ¿no es cierto?, con destruirlo ahí nos ahorramos todo el problema. Esa es mi manera de pensar, probablemente esa era tu manera de pensar, y para nosotros, en esta manera de pensar, no vamos a entender jamás la mente de Dios, jamás. ¿Ya? Entonces, última vez para que nos quede claro. Luchito, ¿puedes leerlo, por favor? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. ¿Cómo? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya. Ya, buenas noches. Hoy día no vamos a usar DataShow porque me resulta mejor hacer el estudio hoy día con la pizarra. ¿Ya? Y es porque hemos estado analizando los atributos de Dios y hemos revisado parte de los atributos insondables de Dios, y partimos con el atributo del amor desde el punto de vista de la descripción como atributo moral. Ahora, obviamente el amor es un atributo moral, pero también es insondable desde el punto de vista de que el amor de Dios es algo que está absolutamente lejos de lo que nosotros llegamos a concebir como amor, ¿ya? Aun cuando nosotros como hijos de Dios hoy día estamos llamados a desarrollar ese amor en nosotros, todavía sigue siendo lejano y distante por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, para entender el amor de Dios, nosotros tenemos que también entender e incorporar más profundamente el tema de la elección, porque ciertamente cuando hablamos del amor de Dios, vamos a hablar también de un amor que es incondicional, pero que es dirigido. ¿Ya? Dios no ama a la humanidad, en términos generales. Esa es una concepción humanista.
Dios ama a los humanos que Él eligió. Y lo vamos a ver y revisar hoy día. ¿Ya? Vamos a partir de lo más atrás posible, y los que hacen el estudio evangelístico o lo han hecho o lo hicieron, se recordarán que siempre nosotros trabajamos en función de dos flechas que son bastante gráficas. Lo que yo quiero es que, o lo que espero, mejor dicho, desde el punto de vista académico, si se quiere, es que nosotros podamos centrarnos verdaderamente en los hechos bíblicos, en los relatos bíblicos, y no en los cuestionamientos a ese relato. Me explico. Nosotros, primero que nada, vamos a ir a Isaías 53 para entender esto, porque esta es una máxima que opera en todo el amplio espectro del estudio bíblico. Isaías 53, Isaías 55, versículos 8 y 9. Primera cosa. Cuando dice que mis pensamientos no son tus pensamientos, se está refiriendo a la forma de pensar almática que tengo yo, que es una naturaleza caída. En esos pensamientos, las personas dicen, yo no puedo concebir un Dios que elige a algunos para salvación y a otros los deja para condenación. ¿Dónde está esa controversia? En esta parte. Mis sentimientos, mis emociones, mi visión, mi opinión, mi posición, mi deseo. Y eso es lo que en definitiva causa una nube que nubla el entendimiento espiritual. Por eso es que el ejercicio de la vida espiritual es tan importante para entender no solamente a la Escritura, sino que al autor de la Escritura. Por supuesto que el entendimiento que vamos a tener de él nunca va a ser pleno ni completo. El que entienda a Dios significa que va a ser como Dios. Ninguno de nosotros es como Dios. ¿Ya? Entonces, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos se refiere a caminos, mis decisiones no son como vuestras decisiones. Y termina diciendo que la distancia entre nuestra manera de pensar y la de él no es paralela, es una cosa sideral. Dice así como la altura de los cielos, así de lejos está mi forma de pensar que la tuya. Por lo tanto, nunca como cristianos nosotros examinamos la Escritura